pues nos va restando aquí tiempo de la presentación, entonces vamos a iniciar. Si no mal recuerdo, a ver si ustedes me pueden recordar, terminamos de ver un problema y empezamos a ver lo de las gráficas, ¿no? Supongo. Las plantillas que son para todos los efectos de segundo orden, para todos los factores de segundo orden. Y explicamos más o menos cómo era la circunstancia con estas plantillas. Bueno, ahora vamos a iniciar un ejercicio precisamente para estrenar estas plantillas. Si es que no las tienen, bueno, hay que irlas construyendo, todavía estamos a tiempo. El día de hoy vamos a ver un nuevo ejercicio, ya para enfocarnos y perfilarnos para utilizar esta plantilla. Ya les había comentado que era para 0.3, entonces, bueno, en este caso, nada más permítanme verificar el sistema para que quede más o menos. Yo creo que voy a copiar este mismo, lo copio para ustedes, para avanzar un poquito más rápido. Y este sería el sistema de control el que vamos a considerar. Y bueno, a partir de ese sistema ya explico todo lo demás. Entonces, 0.31 y bueno, vamos con lo demás. Bueno, ahí está. Entonces, el ejercicio es el número 4. Y bueno, se pide aquí determinar la estabilidad. Se copia esto también. Estabilidad relativa para el siguiente sistema de control, ¿no? Y bueno, se tiene un controlador, esta es una ganancia. Este es el integrador. Aquí vamos a considerar ya otro integrador. Digamos, en esta función de transferencia aparece un nuevo factor que es el factor cuadrático irreducible. Cuando hablo de que es cuadrático irreducible, estoy hablando de que el factor de amortiguamiento, en este caso, va a ser de 0.3. Por eso yo les pedía que ustedes trabajaran su plantilla con un factor de 0.3, ¿no? Que es este. Entonces, sí me gustaría que, si fuese posible ya para el día de mañana, tenerlo disponible. Y bueno, aparte de eso, hay que considerar una frecuencia natural, aquí de 100 radianes sobre segundo. Y bueno, me parece que eso es todo lo que hay que considerar. Nada más recuerden que HDS pues es igual a 1, porque la retroalimentación es unitaria y negativa. Entonces, nada más al pedirse la estabilidad relativa, deben de entender que si nos pidieran la estabilidad absoluta, es muy fácil, nada más con el polinomio característico del lazo cerrado, aplicamos el teorema de Ruth-Hurwitz, o ese proceso que hace Ruth-Hurwitz para si hay un cambio en la primera columna un cambio de signo, entonces existen polos en el semiplano derecho y el sistema no es estable en forma absoluta, pero en este caso vamos a partir de que el sistema es estable en forma absoluta, nada más hay que investigar si también lo es en forma relativa. Y bueno, para lograr eso, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a obtener el diagrama de Bode partiendo siempre de la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, la función de transferencia de lazo abierto quedaría de la siguiente manera. GDS por HDS, pero HDS es igual a 1, entonces lo dejamos simplemente como GDS. Sustituyendo los valores que yo di de forma arbitraria, porque esos valores K igual a 100, sí igual a 0.3, que es el factor de amortiguamiento, y la frecuencia natural de 100 radianes sobre segundo, eso yo lo puedo dar de forma arbitraria, en este caso son los valores que yo escogí para este proceso, y bueno, vamos a ver que la función de transferencia quedaría de la siguiente manera. K igual a 100 por S más 20 entre el integrador que es 1 en S, que multiplica a S más 1, por S al cuadrado más 2 veces
el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, que sería, si están de acuerdo, 2 por 0.3 por 100, me quedaría 60, a menos que ustedes digan lo contrario. Más la frecuencia natural al cuadrado, que sería 10.000 radianes o 100 al cuadrado, 10.000 en este caso. Esto que tengo aquí es la función de transferencia de lazo abierto, de la cual ya puedo sacar directamente las constantes de tiempo. Entonces, vemos que la primera constante de tiempo tau 1 es igual a 1 y la constante de tiempo tau 2 es igual a 1 sobre 20. Hay una frecuencia adicional. Aquí quiero expresar que la frecuencia natural del sistema, la frecuencia natural no amortiguada omega n, esta también se considera como una de las frecuencias de corte del sistema. Entonces, de tau 1 y tau 2 salen las frecuencias de corte. La frecuencia de corte 1 es igual a 1 radian sobre segundo. Y la frecuencia de corte 2 es igual a 20 radianes sobre segundo. Por supuesto, son las inversas de las constantes de tiempo. Y aquí también tenemos una tercera frecuencia de corte, que es la frecuencia de corte 3, que será igual a la frecuencia natural en este caso. En este caso le pongo frecuencia de corte 3 a la frecuencia natural porque es superior a las otras dos frecuencias, es decir, en este caso que es igual a 100 radianes sobre segundo. Si esa frecuencia fuera inferior a las otras dos frecuencias, bueno, la pondría en otro lugar. Entonces recuerden que siempre van a ir desde la frecuencia de corte más pequeña hacia la frecuencia de corte más grande, de menos a más, para seleccionar esas frecuencias de corte. Y bueno, prácticamente ya tenemos las frecuencias de corte, lo único que requerimos es la forma de Bode y para eso me voy a llevar, en este caso, vamos a llevarnos a toda esta función. Vamos a ponerlas en la siguiente página. Quizá. Bueno, ¿qué voy a hacer a continuación? Fíjense bien, por favor. Para obtener la forma de Bode, sobre todo que ahora aparece un nuevo factor que no hemos trabajado. Para esta forma de Bode, sustituyo S por J omega, entonces G de J omega, y obtengo todo en función de eso. 100, vamos a dejarlo así por partes, vamos a hacerlo y cualquier duda que tengan, por favor, me preguntan aquí. Sobre J omega por J omega más 1. Y aquí fíjense, J omega, todo esto al cuadrado, que es S cuadrada, más 60 por J omega, lo pongo también entre paréntesis para que se note bien, más, vamos a ponerle, bueno, sí, lo dejo los 10.000 para que no haya ningún problema. 10.000, le voy a poner 100 al cuadrado, pero son 10.000. Y bueno, vamos a terminar de hacer el proceso. Recuerden entonces que para llevarlo a su forma de Bode, todos los factores deben estar expresados en términos de un número complejo. Es decir, un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. Para esto, antes de cualquier otra cosa, hay que dejar todos los términos reales en 1. De esta manera, 100, que multiplica 20. Estoy factorizando ese 20 por J omega sobre 20 más 1 es 20. Entre, fíjense bien, J omega, con este no hay ningún problema, con este tampoco, J omega más 1, pues el término real está en 1 ya. Sin embargo, con el factor cuadrático hay que sacar en este caso al 10.000, sacamos al 10.000 de aquí como factor común y nos quedaría lo siguiente. ¿Estarían de acuerdo que J cuadrada omega cuadrada es menos omega cuadrada sobre 10.000 más 60 entre 10.000
por omega por J más 1. Fíjense. Entonces, ese término independiente, que es 10,000, que aquí es término independiente, ya convertido a J omega, es parte precisamente de esa estructura que forma la parte real del sistema, del factor cuadrático. Ese 1 es parte de la parte real. Bueno, si no lo ven, ahorita lo van a ver. G de J omega, en este caso, quedaría 100 por 20 entre 10,000. Bueno, pues ahí tendríamos 100 por 20 entre 10,000. Si no me equivoco, es 0.2, a menos que ustedes digan lo contrario o digan otra cosa. Por favor, sí me gustaría que lo checaran. Sí, profe, 0.2. Gracias. Entonces, arriba ya queda así 0.2 por J omega sobre 20 más 1. Y abajo queda J omega por J omega más 1, que dijimos que eso no tiene ningún problema. Y bueno, ¿cómo quedaría entonces expresado el término cuadrático? El término cuadrático va a quedar así, como 1 menos omega al cuadrado sobre 10,000. Vamos a ponerle 100 al cuadrado si quieren. Perdón, aquí no puedo escribir aquí tan rápido. Más 60. Vamos a reducir también el número de ceros. Vamos a dejarlo como 6 sobre 1000 por J. Bueno, y aquí falta omega. Entonces, quiero que noten que el 1, como les mencioné, formaba la parte real y esta es la parte imaginaria, fíjense. Entonces, déjenme hacer un poquito aquí de espacio. Ahí está. Para poder seguir escribiendo aquí abajo. Un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Entonces, nada más quiero aclarar. Perdón, aquí. ¿Dónde está? ¿Qué hice? Este es el ejercicio. Estoy tratando con ustedes. Bueno, al parecer se cerró. Al parecer se cerró la página. Lamentablemente, eso ya no estuvo en mis manos. Lamento esto. Pero no se preocupen. De todos modos, aquí ya tengo prácticamente lo mismo. Y simplemente voy a abrir otro archivo. No se preocupen, nada más copiamos lo necesario. Miren, bueno, me pide recuperarlos. Déjenme ver si me los deja recuperar. Esa es parte del problema. Déjame ver. Bueno, aquí está, ya nos lo recuperó. Esperemos que no haya mayor problema. Vamos a seguir trabajando aquí. Bueno, entonces comentaba que esta era parte de lo real y esta es la parte imaginaria. Esa es la manera en que tienen que expresar ese término, ese factor cuadrático. Siempre, dividirlo entre su parte real y su parte imaginaria. No sé si hay alguna duda antes de continuar con esta parte del factor cuadrático, compañeros. El signo menos es el de la parte imaginaria, ¿verdad, profe? Sí, no, el signo menos es de la parte real, o sea, perdón. Digo, de la parte real. Sí, no, pero ¿de qué me pregunta? Menos de 1 menos omega cuadrada, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, lo que puso primero es menos omega cuadrada sobre 1000. Esto, sobre 10,000. Sobre 10,000, perdón. Ok, esa es parte de la parte real. Es la parte real. Este en conjunto con el 1 es la parte real de ese número complejo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y Sí, la parte imaginaria es esta parte nada más, lo que está multiplicando por J.
Entonces no hay que perder esa parte, esa perspectiva, porque acuérdense que estamos trabajando con todos los factores, y todos los factores deben ser representados como números complejos. Entonces eso es bastante importante. Déjenme ver si ahora no me produce ningún error. Nada más quería hacer un poco de espacio aquí, y si no, pues voy a continuar en otra hoja. Al parecer ya no hay error. Ahí está. Entonces, claramente vemos cómo está constituida ya la forma de Bode, que es esta última expresión, y bueno, de aquí de esta forma de Bode, esta. De aquí vamos a sacar todos los factores de esta función de transferencia. A ver, el primer factor, de una vez lo pongo de este lado. ¿Quién es G1 de J omega? ¿La ganancia? Siempre va a ser la ganancia, muy bien. 0.2, perfecto. El segundo factor, ¿quién va a ser? Y sí es importante el orden de estos factores, porque así nos vamos a ir graficando. Si los ponen indistintamente, pues se van a ir perdiendo. Entonces, G2 es... ¿El integrador? G2 es el integrador, correcto. Muy bien. En este caso, 1 sobre J omega. Muy bien. Que es igual a J omega a la menos 1. Y también podríamos expresarlo así como J omega más 0. Fíjense bien, más 0, es decir, su parte real sería 0. Así como aquí, bueno, y lo pongo yo creo que en otro color, digamos aquí en verde. Aquí podríamos agregarle más 0J. ¿Qué quiere decir esto? Que en G1 de J omega la parte imaginaria vale 0 y en G2 la parte real vale 0. Eso sucede con estos dos primeros factores, los cuales siempre van a ir al principio de toda función de transferencia. Vamos a elegirlos siempre como G1 y G2. Primero ganancias, después factores integrales o derivativos y después los demás factores en función de su frecuencia de corte. Por ejemplo, G3 de J omega. ¿A quién elijo como G3 de J omega? Compañeros, de toda esta estructura. De toda esta estructura que tengo aquí. Porque todo esto es la forma de Bode, todo eso. ¿A quién sigue como G3 de todo eso? Sería el 1 menos W cuadrada sobre los 100, ¿no? No. Eso va a depender, y lo hemos visto en los demás ejemplos, va a depender, compañeros, de la frecuencia de corte correspondiente. Ahora, hay que ser claros, esta frecuencia de corte, la frecuencia de corte de 1 radián sobre segundo, está representando a un polo. ¿Cuál es ese polo? Pues es este. Es ese, que es un factor de primer orden, ¿no? La frecuencia de corte de 20 radianes sobre segundo está representando a este elemento que es un 0. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden de eso. Y la tercera frecuencia de corte, que es la frecuencia natural del sistema, está representando al factor cuadrático irreducible. Irreducible porque el factor de amortiguamiento vale menos de 1. Entonces, eso representa polos que son complejos conjugados. Bueno, si ya tienen bien claras esas ideas, entonces esto representa aquí a dos polos, no solamente a un polo, sino a dos polos. Dos polos que son reales, perdón, complejos conjugados. Una parte real, una parte imaginaria, pero además son conjugados. La parte real permanece negativa y lo que se conjuga es la parte imaginaria, más menos. Entonces, vamos a tener que esos dos polos están fuera de los ejes real e imaginario, están en el plano complejo. Entonces, son polos complejos conjugados. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues simplemente por el factor de amortiguamiento. Por eso lo sé. Y ustedes pueden sacar las raíces de ese polinomio, de S cuadrada más 60S más 10.000, y verán claramente que los polos son complejos conjugados. Bueno,
Pero además esos dos polos, esa frecuencia natural de 100 radianes sobre segundo, pues representa a todo el factor cuadrático irreducible. Entonces no pierdan esa perspectiva, porque si se pierden ahí, se pierden en todo lo demás. Entonces a G3, por supuesto, lo voy a asociar con la frecuencia de corte más pequeña, en este caso, el factor que sería 1 sobre J omega más 1, lo cual puedo expresar como J omega más 1 a la menos 1. ¿Sí? Ya está expresado ahí como un número complejo con la parte real igual a 1 y la parte imaginaria es omega. Ahí está. Ahora vamos con el siguiente factor. G3, G4 en este caso. G4 de J omega, pues va a estar en función de la frecuencia de corte que le sigue. La siguiente frecuencia de corte es 20 radianes sobre segundo. Bueno, pues entonces, ¿quién está asociado a esos 20 radianes sobre segundo? Pues ya lo dijimos, un 0. En este caso el 0 es J omega sobre 20 más 1. Además de que ahí vemos aparecer el 20, que inmediatamente lo relacionamos con la frecuencia de corte de 20 radianes sobre segundo. Ahora, lo mismo pasa con G5. G5 de J omega igual está expresado como un número complejo. Es decir, tenemos una parte real que es 1 menos omega al cuadrado entre 100 al cuadrado. Esta es la parte real más 1, bueno, más en este caso 6 omega sobre 1000 J. Bueno, y todo esto, por supuesto, a la menos 1. Es decir, parte real, parte imaginaria. Ahí lo pongo entre paréntesis para que sea todavía más claro. Pero sí elevado a la menos 1 porque esto representa de hecho a dos polos del sistema. Y bueno, ya tenemos los 5 factores que necesitamos para crear el diagrama de Bode. Lo que sigue es ahora tomar cada uno de esos factores y convertirlos a su forma polar. Su forma polar, pero eso sí, con la magnitud en decibeles. No sé si hay algún problema hasta aquí, dudas, preguntas. Si no lo hago, yo creo que en esta parte del pizarrón, para que no esté yendo a otro lado o a otra hoja, vamos a dividir este pizarrón. Si me lo permiten. Bueno, aquí. Bueno, ya agarré una. Así. Bueno. Entonces, antes de continuar, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Se hizo medio raro. Voy a ponerle a la menos 1. Maestro, ¿Duda? Sí, con todo gusto, lo escucho. ve que al último mencionó que ya teníamos ahí dos polos Sí. que eran complejos conjugados. Ajá. Entonces nada más tendríamos hasta G5. Sí, nada más hasta G5 porque en G5 precisamente representa a esos dos polos que son complejos conjugados. ¿De acuerdo? Aunque solamente un factor, acuérdate que no se pueden reducir a dos de primer orden. Sin embargo, G5, pues sí contempla esos dos polos. Ah, ok, va. Sí. Gracias, profe. Profe, pero Sí. ¿por qué a la menos 1 los términos G2, G3 y G5? Porque son polos del sistema. Mire, G2, chéquelo bien, mire, fíjese bien. G2 es este, J omega. Está abajo de la función de transferencia. G3 es este término. 1 sobre J omega más 1. Está abajo de la función de transferencia. Y G5 es el término cuadrático, que es este. Está abajo de la función de transferencia. ¿No es así? Bueno, Sí, usted también era de responda. los polos, sí, son los polos. Son los polos, ¿no? Incluso ahí es un sistema de cuarto orden, si lo quieren ver así. Es un sistema de cuarto orden el que estamos manejando ahorita. Sí. ¿De acuerdo? Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Tenemos, ahí están los factores, ahí está la forma de Bode. Ya está todo. Ya no necesitamos más que encontrar
esos mismos factores, pero ahora llevarlos a su forma polar. De todos modos, los que puedo hacer aquí lo voy a hacer aquí en la hoja para que no vaya a otra página y bueno, pierda aquí más tiempo. Vamos a hacerlo de una vez. Entonces lo voy a hacer aquí con color blanco. Fíjense bien. Vámonos con el primer factor, la magnitud de G1 de J omega en decibeles va a ser igual al 20 logaritmo de 0.2. Ya sé que esto es negativo. ¿Pero cuánto es? Menos 13.97. Gracias. Vamos a decir que es menos aproximadamente a 14. Ustedes entenderán que no se puede graficar 0.03, ¿no? Entonces vamos a dejarlo, a redondearlo a menos 14. Entiendo que para alguno pudiera ser molesto, pero creo que se debe de entender que pues, es 13.97, prácticamente es 14. Decibeles. ¿Recuerdan ustedes que cuando se tiene un factor integral en el sistema, se debe de adicionar 20 decibeles a esto? Nada más Sí. lo pongo. Sí, profe. Porque en este caso, digamos, este es el caso, ¿no? Entonces, estarían de acuerdo que queda 6 decibeles. Vamos a comenzar nuestra gráfica en 6 decibeles. Eso es importante. No en menos 14 decibeles, sino en 6 decibeles. ¿No hay dudas con eso? Bueno, de lo que ya hemos platicado, ¿hay alguna duda con eso? Es como de la clase pasada, ¿no? Que le sumó 20 decibeles. Correcto, porque, y lo dije claramente, que eso es debido al factor integral, ¿de acuerdo? Si aquí careciéramos de factor integral, entonces dejo la ganancia tal cual. Que es el No caso habría de ninguna. que G2 es el factor integral, ¿no? Así es. Ah, vale, ¿crees? Sí, pero en este caso, pues G2 precisamente es el factor integral. Entonces, el ángulo cis de G1 de J omega va a ser igual entonces, y a lo mejor ni ya ni después en lo sucesivo, a lo mejor ni vale la pena poner este ángulo, ya sabríamos que da 0 grados, pero de todos modos, por cualquier cosa, recuerden que es la parte imaginaria, que en este caso vale 0, sobre la parte real que vale 0.2. Y aquí nos da 0 grados. Esa sería la referencia para crear la real de fase si no tuviéramos el factor integral. Pero como sí lo tenemos, y de hecho es la magnitud de G2 de J omega en decibeles, va a ser igual a, como pueden ver, está a la menos 1, por supuesto, porque es un factor integral. Entonces tendríamos menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, que vale 0, más la parte imaginaria al cuadrado. Pues no vale la pena poner todo eso, así que nada más voy a poner W, o omega, perdón. Y esto es igual a una caída de menos 20 decibeles por década. Acuérdense que como cualquier factor de primer orden, un factor integral también va a producir una caída de menos 20 decibeles por década en su diagrama de Bode. Así, el ángulo para G2 de J omega será en este caso menos tangente inversa de la parte imaginaria, que es omega, sobre la parte real, que es 0. Y esto va a producir un desfasamiento de menos 90 grados. ¿Recuerdan ustedes la clase anterior que explicábamos esto? Ya que tenemos un vector apuntando hacia abajo, formando un ángulo de menos 90 grados, ya que se carece, como se puede ver allí, de la parte real. Entonces, forma ese ángulo de menos 90 grados. Es la única vez en que la frecuencia, a pesar de que se varía desde 0.1 hasta 10.000, nos va a generar una fase de menos 90 grados, un desfasamiento, para el factor integral. Ojo con eso. Ahora, vámonos con el siguiente elemento, que es el siguiente factor, que es G3 de J omega en decibeles, que es igual en este caso. Vamos a ver quién es G3. G3 es precisamente un polo, un polo que es un factor de primer orden. Y bueno, tenemos ahí que tendríamos lo siguiente, menos 20 logaritmo de la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte
imaginaria al cuadrado. Entonces tenemos esta expresión, lo cual produce una caída, como esto no va a cambiar y ya lo sabemos, de menos 20 decibeles por década. Ahí está. Ahora vamos a ver el ángulo. El ángulo para G3 de J omega, que es teta, que es igual a menos tangente a la menos 1 de omega, simplemente así. Omega sobre 1, ¿no? Y por supuesto, ustedes ya saben la implicación de esto. Saben ustedes que van a utilizar su plantilla, vamos a trabajarla de esta manera, ubicando la mitad de la plantilla con la frecuencia de corte 1 y la parte superior de esa plantilla con la referencia, que en este caso son menos 90 grados. Entonces, sí es importante poner que la referencia es esta. Esta es la referencia para trazar la real de fase. Y voy a hacer bastante énfasis para que no me vaya a equivocar y tome como referencia alguna otra. Así que si más adelante me ven tomando como referencia 0 grados, pues ustedes, corríjame, profesor, son en menos 90, siempre es así. En 90 grados, porque tenemos un factor integral, y ese factor integral produce un desfasamiento de 90 grados. Bueno, continuando con esto, tenemos entonces que la magnitud de G4 de J omega en decibeles. Vamos a ver quién es G4. Bueno, G4, aquí está. Vemos claramente que está haciendo referencia a un cero de la función de transferencia. Por lo tanto, tendremos aquí un levantamiento de la pendiente de 20 logaritmo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más omega sobre 20 al cuadrado. Todo esto es al cuadrado. Y bueno, esto produce, por supuesto, un levantamiento de esa pendiente en 20 decibeles por década. Así nos quedaría. ¿Qué más? A ver si cabe aquí lo demás. Si no, pues continúa la siguiente hoja. Yo creo que sí, voy a continuar en otra hoja. De todos modos aquí, el ángulo para G4 de J omega va a ser igual en este caso al más, y quiero aclarar que pongo más para que sea bastante, quede constancia de que esto es positivo. Entonces ahí tenemos una fase positiva, más tangente a la menos 1 de omega sobre 20, lo cual se va a trabajar de la siguiente manera. Ustedes van a voltear la plantilla. Y aquí en la frecuencia de corte 3, van a ubicar la mitad de la plantilla. La base de la plantilla, que es esta, la van a ubicar con menos 90 grados, como hemos hecho en algún otro ejercicio. Entonces, esa es la forma en que se va a trabajar hasta G4. Y aquí viene lo interesante, porque vamos a llevarnos a G5 a otra hoja, y ahí, para que no haya ninguna duda, antes de llevarme G5 a la siguiente página, ¿hay alguna duda, alguna pregunta antes de continuar, compañeros? ¿No? ¿Todo está bien? No, profe, ninguna duda. ¿Sí? ¿Seguros? Muchas gracias, compañero, por contestar. Sí, parece que íbamos, Pepe, íbamos, Ajá. parece ser. Bueno, chéquenlo bien, si hay alguna duda, con todo gusto. Ahora sí, lo interesante pues es lo que viene ahorita. Digamos que es lo nuevo, ¿no? Lo novedoso. Déjame ver si no tengo problemas. De repente ya ven, esto se apaga. Se supone que lo copié. Si no, pues lo vuelvo a copiar, no hay problema. Este G5. Pues todo esto. Pues por alguna razón no me lo da o no sé qué pasa aquí. Déjeme ver. Si no, pues no tengo yo ningún problema en volver a... lamento que pase esto. Voy a hacer el último intento.
No, no se dejó. A menos que haya pasado algo aquí. O donde lo pegó, ese es el problema. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a copiarlo. Entonces ya dijimos que G5 de J omega es 1 menos omega al cuadrado sobre 100 al cuadrado. Lo que pasa es que... O sea, la dictamos. Sí, por favor. G5 favor. de J omega G5 de J omega. Ajá. igual a, se abre corchete, Sí, entonces sería la magnitud, ¿no? De G5 en decibeles. Sí, la magnitud en decibeles. Ajá. ¿Es igual a qué? A menos 20 logaritmo Gracias. de la raíz Ajá. de 1 menos W. Digo, 1 menos omega cuadrada sobre 100 cuadrada. Todo Ajá. eso al cuadraro. Todo esto al cuadrado, muy bien. Más 6 Ajá. omega sobre 1000. Todo eso al cuadrado. Muy amable, gracias. Sí, ¿no? Sí, a los dos compañeros, muchas gracias. Y por supuesto, la fase pues ya no necesitan dictármela, ya me la sé. Nada más es igual a teta, que es igual a menos tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 6 omega sobre 1000, sobre la parte real, es 1 menos omega cuadrada sobre 100 al cuadrado. Bueno, perdón, eso lo tomé de dónde, de aquí de G5, ya lo estoy pasando a, por supuesto, a decibeles, y ya es la fase. No sé si hay algún problema, porque ahí está claramente identificada la parte real y la parte imaginaria, compañeros, para llevar a esta expresión. Bueno, ahora sí, lo interesante que es, lo interesante, por ejemplo, en la magnitud en decibeles. Es al cuadrado, ¿no? También la parte imaginaria. Ajá, sí, cierto. Sí, gracias. Sí, falta ese cuadrado, es correcto. Sí, pónganlo bien, por favor, aunque se entiende, ¿no? Que se puede equivocar en algo, pero si en la medida de lo posible hay que ser cuidadosos, ¿no? Hay que expresarlo bien. Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Por eso debe de quedar constancia quién es la parte real y la parte imaginaria. Ahora bien, fíjense, en el primero, en la magnitud en decibeles, compañeros, como estamos hablando de dos polos, si bien estos polos son complejos conjugados, no se pueden distribuir o no se pueden agrupar o factorizar en dos de primer orden, esto va a producir invariablemente siempre menos 40 decibeles por década. Nada más que allí en esa parte, aquí, también vamos a utilizar una plantilla. Esa plantilla va a tener esta estructura, fíjense, estoy exagerando a lo mejor un poco. Y aquí, exactamente aquí donde se da ese pico, esa joroba más grande, aquí lo debemos tener identificado con un factor de amortiguamiento de 0.3, que es la que estamos trabajando. Vamos a hacer una corrección. ¿Y qué vamos a corregir? Bueno, precisamente esta pequeña joroba aquí, este pequeño pico de magnitud, lo vamos a estar utilizando para hacer una corrección en la frecuencia de corte. ¿En cuál frecuencia de corte? Pues en la frecuencia de corte de la frecuencia natural, que es la frecuencia de corte 3. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera vamos a alinear ese pico, esa joroba, en la frecuencia de corte 3. Es decir, en la frecuencia de corte 3 vamos a tener un sobreimpulso en magnitud en decibeles. Vamos a tener un pico en decibeles en la frecuencia de corte 3. Pero claro, eso lo vamos a ver ya que tengan ustedes su plantilla. ¿Sí? Sí, sin embargo, de todos modos, la asíntota va a caer a menos 40 decibeles por década. Pero sí, esta corrección es necesaria hacerla. Ahora, eso es con respecto a lo que es la magnitud. Con respecto a lo que es la fase, ya saben que aquí también la frecuencia está variando. Y bueno, aquí van a pasar también cosas interesantes. Para empezar, nosotros aquí vamos a usar una plantilla. Esa plantilla que está mucho más larga que la otra, más alta, y que tiene esta estructura de esta forma aproximadamente. Exactamente a la mitad de esa plantilla la vamos a ubicar con la frecuencia natural, que es la frecuencia de corte 3. Y la parte superior de esa plantilla
la vamos a alinear con menos 90 grados, porque la referencia, acuérdense que la referencia es menos 90 grados por el hecho de que se tiene un factor integral en el sistema. Esa es la forma en que vamos a estar trabajando. Siempre vamos a trabajar los factores cuadráticos con dos plantillas. Una para magnitud, como es la que muestro aquí, y otra para la fase, que también la fase debe estar, digamos, identificada con el factor de amortiguamiento correspondiente. En este caso, esa plantilla es para 0.3, tanto para fase como para magnitud. Entonces, esta plantilla tiene una altura del doble de la que ya conocemos, que es la de primer orden. Digamos que la de primer orden sería, o tendría en un momento dado, esta forma, fíjense. Cabría aquí dentro de esa plantilla, más o menos así. Claro, ahí estoy exagerando a lo mejor un poquito la altura. Si no, pues la vuelvo a redibujar para que más o menos se vea aquí como a la mitad. La otra, la que ustedes ya tienen, lo trazaron, más o menos queda, si la comparan con la otra o con la nueva plantilla, más o menos queda así. ¿Sí? Esta es la plantilla que ustedes ya han manejado, la amarilla. Y bueno, pues compárenla con la otra. Entonces, nada más para que chequen la diferencia. Y sin embargo tienen lo mismo de ancho, tienen 2 décadas de ancho cada una. Igual, inclusive la de arriba, la que dibujé primero, también va desde 0.1 hasta 10 radianes sobre segundo. Y además aquí llega a 1 radian sobre segundo. Aquí a la mitad más o menos, donde se presenta el pico máximo. No sé si tienen alguna duda. Claro, eso es hasta que lo hagamos, ¿no? Van a salir las dudas, pero primero necesitamos las plantillas para que podamos utilizarlas en cualquier ejercicio. De hecho, ya con estos datos que tenemos aquí, estos y esto de aquí, ya podemos empezar a generar el diagrama de Bode. Si quieren de una vez, por lo menos, comienzo con lo que es la real de fase. Yo creo que nos queda un poco de tiempo. Entonces vamos a hacer, perdón, la real de magnitud, no la real de fase. ¿Sí? Entonces, le empezamos de una vez. Vamos a insertar nueva página. Aquí está esta parte de la hoja. Vamos a hacer un poco más grande. Me parece que ahí estaría bien. Entonces, para que se den cuenta más o menos cómo va a quedar. Y bueno, como siempre, vamos a comenzar rápidamente a exponer lo siguiente. Este es 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la 0, 1 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3 y finalmente 1 por 10 a la 4. Ahí. De tal manera que tenemos hasta 10.000 radianes sobre segundo para poder graficar. Ahora vamos a las frecuencias de corte. ¿Cuáles son esas frecuencias de corte? Son 1, 20 y 100, así para rápido. Entonces, ¿dónde queda 1, 20 y 100? Vamos a hacerlo. Con este color y con línea discontinua vamos a trazar, yo creo que ahí está bien. Entonces, 1 por 10 a la 0 es 1. Aquí tenemos la primera frecuencia de corte del sistema. Ahí está. La segunda frecuencia de corte es 20. 2 por 10 a la 1. Aproximadamente aquí. Y finalmente 100. 1 por 10 a la 2 que quedaría aquí. Permita. A ver. No sé si estén de acuerdo que ahí están las frecuencias de corte. ¿Es correcto? Sí, muy bien, gracias. Entonces,
Estas son las frecuencias de corte con las que vamos a trabajar. Ahí está. Nombrémoslas. Vamos a nombrar esta. Sería la frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2 y frecuencia de corte 3. Yo les recomiendo que vayan ustedes en su casa haciéndolo a la par para que no se atrasen, ya que este trabajo lo van a entregar. Entonces, vean, vamos nuevamente. Ahí están las frecuencias de corte. La primera está asociada a un polo, la segunda a un cero y la segunda a 2 polos. La tercera, perdón, a 2 polos. Entonces, quisiera marcarlo ya desde ahorita para que lo mantengan siempre en mente. Aunque, bueno, pues ¿Es 1, 20 y 10,000? No, 1, 20 y 100. Porque la raíz cuadrada de 10,000 es 100. ¿Sí? Este está asociado a un polo. Este de aquí está asociado a un 0. Y esta frecuencia de corte 3, que de hecho es la frecuencia natural, ¿no? Aquí vale la pena ponerle que esta es la frecuencia natural del sistema, que es omega n. Está asociado esto, en este caso, a 2 polos. En este caso, como es un factor cuadrático, no se hace una corrección de 3 decibeles, sino la corrección que se hace es, como les comenté, es toda esta curva. Todo esto. Ese chipote, esa joroba, ese sobreimpulso en decibeles, es la corrección que se va a hacer en la frecuencia de corte correspondiente. En lugar de 3 decibeles se hace esa corrección. Bueno, por eso me urge que tengan sus plantillas de preferencia para mañana, para ver si terminamos ya este ejercicio bien. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, hay que identificar dónde van a quedar los menos 180 grados. Tentativamente, y digo ya tentativamente porque pudiera ser que lo modifique, tentativamente aquí voy a dejar los menos 180 grados. Y bueno, ustedes pueden hacer un pequeño análisis, se pueden imaginar más o menos cómo va a quedar. Entonces comenzamos cayendo con 6 decibeles, entonces imagínense más o menos qué es lo que va a pasar. Hay una caída de menos 20 decibeles, después hay otra caída a 40, después hay una subida y después hay una caída mucho más grande. Entonces yo les recomiendo, en esta ocasión, que los pongan los 6 decibeles, bueno, más bien los 0 decibeles. Vamos a poner los 5 cuadritos, y eso espero que no me quede corto. A lo mejor quizá debemos ponerlo un poco más arriba, pero en este caso, en vía de mientras, vamos a ponerlos aquí, 5 cuadritos. 5 divisiones desde la parte superior hacia abajo. Y los menos 180 grados, bueno, pues los dejamos ahí donde están indicados, por el momento. Espero no haya ningún cambio, pero bueno. Hay que trazarlos de todos modos, menos 180 grados, ahí están. Y los 0 decibeles, 0 dB. Ahora sí. Como siempre les digo, bueno, tracen también en primera instancia las pendientes. Ya no se vuelvan a preocupar. Tracen la primera pendiente de menos 20. Ya no se preocupen. Tracen la de menos 40. Igual, ya no se vuelven a preocupar. Y la de menos 60. Por si la requiero. En este caso, vamos a desviar un poquito aquí. Ahí está. Ya, ustedes hacen esas 3 pendientes. Ya sabemos cuál vale menos 20, menos 40 y menos 60. Ahí está. Inclusive a veces podemos hacer una a menos 80. A lo mejor la necesitamos, a lo mejor no. Si quieren, a lo mejor en esta ocasión valdría la pena poner una a menos 80. Y esa sería la pendiente. Ahí está. ¿Sí? Si no la necesitamos, no hay problema, la borramos y tan. Pero ahí están. Eso es lo primero que deben hacer, compañeros. Ya no se vuelvan a preocupar, no anden contando cuadritos, por favor. Ya no vuelvan a contar cuadritos. Ya nada más esto es al inicio. Ahora sí, lo que sigue. Vamos a ver.
Me quedan 10 minutos. Perfecto, para terminar por lo menos con esta real de magnitud. Vamos a verlo. Entonces vámonos con calma, fíjense bien. Yo creo que con esto para que se vaya quedando aquí subrayado. Vamos a empezar graficando los 6 decibeles. Es decir, vamos a poner a G1 de J omega en decibeles. Para acabar con esto, pues nada más se marca dónde quedan los 6 decibeles. Nos vamos a la hoja y marcamos dónde están los 6 decibeles. Los 6 decibeles, si están de acuerdo, queda aquí. 3 cuadritos arriba. Y ahí quedan 6 dB. ¿Sí? Ya acabamos con G1. Ahora vamos con G2. G2 es este. G2 nos indica que es debido al factor integral, hay una caída de menos 20 decibeles por década. Entonces, nos vamos aquí a la hoja y tomamos nuestra gráfica. 6 decibeles por década. Perdón, menos 20 decibeles por década. Debido al factor integral. Entonces, ¿cuál es esa pendiente? Pues es esta. Esta la voy a arrastrar con sus escuadras, la van a llevar allí, a los 6 decibeles. Ahí la dejan. Y bueno, aquí ya toman una línea para trazar la asíntota. Siguiendo esta línea. Bueno, como no me gusta trazar las asíntotas con línea continua, pues la dejo con línea continua. Ahí está. ¿Hasta dónde es siempre? Se debe de trazar hasta la frecuencia de corte. Aquí me pase un poco. Así que me regreso. Ahí está. Vámonos rápido con la siguiente. Como ya saben, ¿se dan cuenta? Llegué a la primera frecuencia de corte. Entonces, como llegan a la primera frecuencia de corte, se va a activar esta función G3, que es la que está asociada a la primera frecuencia de corte. Nos indica que también debemos de caer a partir de esta frecuencia de corte, independientemente de lo que llevemos atrás de la frecuencia de corte, debemos de caer otros 20 decibeles. Entonces tenemos que tomar ahí, si ya llevamos la caída de menos 20 decibeles, ahora vamos a tomar la de 40 decibeles. ¿Cuál es esa? Pues es esta. Esa la arrastro y la dejo ahí, pero no hasta donde indica. Sino esta la voy a llevar hasta la siguiente frecuencia de corte. Ahí está. Es esa pendiente de menos 40 decibeles por década la que voy a tomar ahora. Y ahí está. Acuérdense que siempre se prolonga la pendiente, la línea de una frecuencia de corte a otra frecuencia de corte. Nunca la dejen ahí a la mitad, ni se estén preguntando qué va a pasar ahí. Simplemente continúen con esa línea. Ahí llevamos una pendiente ya de menos 40 decibeles por década. De todos modos, aquí lo pongo. Aquí tenemos una pendiente de menos 20 decibeles por década, para que no haya duda. Aquí tenemos una de menos 40 decibeles por década. Bueno, al llegar a la frecuencia de corte 2, que es donde estamos, vamos aquí a los datos, y en ese momento la función que está asociada a la frecuencia de corte 2 es de 20 decibeles por década, pero positivos. Entonces, si llevamos una pendiente de menos 40 decibeles por década, regresamos a una pendiente de 20 decibeles por década. Y bueno, nada más a partir de ahí. Espero que no se pierdan, compañeros, no vayan a desconcentrarse. ¿Qué hice? Está. A ver, permítame para que no se mueva esto. Tomé la otra. Ahí está. Esta pendiente. Ahí así la dejo.
Pero como ven, aquí me pasé de la frecuencia de corte 3, por lo tanto, tengo que acortar la línea forma aproximada ahí. Hola, pero si son positivos, ¿no iría hacia arriba la línea? Eso quedó explicado en las clases anteriores, donde, por supuesto, si estás cayendo a menos 40 decibeles por década, es una suma algebraica. Aquí lleva menos 20. Y acá debería de ser menos 20, porque eso es lo que indicaba. Menos 20 son menos 40. Pero luego aquí tengo más 20. Menos 40 más 20 son menos 20. ¿Qué es esto? Ok, ya me quedo claro. ¿Sí? Se van acumulando. Vale, gracias. Sí. Es una suma algebraica. Inclusive eso que usted comenta, lo aclaré con mucha... Bueno, lo hice la aclaración, ¿no? Lo mejor que pude. Disculpen si no se entendió al 100%. Entonces ahí tenemos menos 20 decibeles por década. Bien, eso pasa hasta que se llega a la frecuencia de corte 3. Fíjense que ahora la asíntota está cortando ahí, en la frecuencia de corte 3. Ahí, en ese momento, en la frecuencia de corte 3, que la frecuencia de corte, bueno, la frecuencia de corte 3 precisamente era, a ver, frecuencia de corte 1. Aquí me equivoqué, aquí debió decir frecuencia de corte 2, ¿eh? Aquí en esta parte. Espero que lo noten. Lo voy a borrar. No sé por qué le puse frecuencia de corte 3, si esta es la frecuencia de corte 2. Sí, a ver, frecuencia de corte 1, frecuencia de corte 2, y sí. Y la frecuencia de corte 3, por supuesto, es la que tengo en esta página. La frecuencia de corte 3, que es la frecuencia natural del sistema. Aquí lo vemos. Entonces, la frecuencia natural del sistema siempre va a ser una frecuencia de corte, siempre. En este caso coincide con lo que es el factor cuadrático. Y por supuesto, aquí sí se va a tener una caída de menos 40 decibeles por década. La razón es que está representando esa función a dos polos que son complejos conjugados. Entonces, a partir de la frecuencia de corte 3, si ya llevamos una caída de menos 20, menos 40, estarían de acuerdo que cae a menos 60 decibeles por década a partir de esa frecuencia. ¿Y cuál es esa pendiente? Bueno, pues es esta pendiente. Esta es la pendiente de 60 decibeles por década. Entonces la tomo, la puedo dejar así expresada ahí y simplemente trazo a partir de aquí con una recta negra, pero ya siguiendo esta pendiente. ¿Hasta dónde? Bueno, pues si quieren hasta donde se les acabe la hoja. Pero ahí está. En este caso, déjame ver si puedo borrar esta línea amarilla. Y ahí está. Esa pendiente, la última, por supuesto, va a caer a menos 60 decibeles por década. Déjame ver cuánto tiempo queda. 2 minutos, yo creo que es suficiente. Ya nada más para hacer las correcciones necesarias en cada una de las frecuencias de corte. Entonces, la que no necesitamos fue la de 80 decibeles por década, la borro. Y ya nos queda esta gráfica. Ahí están las pendientes, por supuesto. Entonces, sean cuidadosos, entiendan bien cómo hacer la sumatoria de las pendientes, no se equivoquen en esa parte. Ahora, ¿dónde voy a corregir arriba o abajo? Vamos a ver, entonces rápidamente. En la primera frecuencia de corte que está asociada a un polo, se corrige 3 decibeles, más o menos por aquí, sí, esta parte, 3 decibeles, abajo de las asíntotas. En la segunda frecuencia de corte, omega C2, que está asociado a un 0, se corrige 3 decibeles arriba, en esta parte. Después queda claro, pues, la inflexión es, digamos, es como un codo, ¿no? Y la forma natural de doblarse el codo, bueno, pues es en esa dirección donde está la corrección. Profesor, ya se va a acabar la Y sesión. en la frecuencia de corte 3, ya no puedo decir que voy a corregir 3 decibeles, sino que vamos a corregir con la plantilla. Ahí se va a corregir con esa plantilla. Fíjense bien, esa plantilla que ustedes van a construir.